Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 8 de Ajax. En este ejercicio vamos a utilizar el formato JSON. Bueno, este formato JSON, yo ya hablé anteriormente sobre lo que significa, entonces te recomiendo que vayas en mi canal, este es de reproducción, en Aprender Ajax. Hay una lista que se llama Aprender Ajax, ahí vas a ver la secuencia de videos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Se nos pide ingresar un número de control. Yo ingreso el número de control y al momento de darle clic, te das cuenta, sin que se recargue la página me aparecen los datos de ese empleado. Bueno, aquí algo hice mal, no importa, ahorita lo soluciono. Entonces, si te das cuenta, se están mostrando los datos de ese número de control de ese alumno sin necesidad de recargar la página. Estamos usando Ajax. Y para el intercambio de información estamos utilizando JSON. Te muestro. Voy a hacer esto desde cero, pero te muestro. Si te das cuenta, estamos utilizando el método JSON.parse. Ya hablé de él en el video de JSON anterior, bueno, uno de los anteriores. Luego aquí estamos utilizando el método JSON-encode y todo eso. Bueno, aquí tengo el código HTML. Para no hacer muy largo el video, el código no lo voy a explicar en nada de eso. Estoy dando por sentado que ya conocen un poco sobre HTML. Si te das cuenta, aquí aparece un label que dice ingresa su número de control. Luego está campo de texto, es decir, aquí nosotros ingresamos el número de control, pues esa input tiene un ID que se llama numControl, eso nos va a servir, ¿sí? En un momento vuelvo a esta parte. El código de JavaScript lo voy a hacer desde cero, es lo único que voy a hacer desde cero, y funciones.php lo voy a dejar así. Voy a dejar prácticamente en un 99.9% desde cero. Esta parte lo voy a dejar. Tenemos aquí el método add-event-listener. Le pasamos sus argumentos, load. Cuando el documento termine de cargarse, se va a ejecutar una función llamada inicio y le ponemos este argumento booleano como false. Es decir, se va a ejecutar lo primero una función que se llama inicio, y en esta función inicio va a comenzar todo. La misma palabra lo dice. ¿Qué es lo que va a comenzar? Bueno, vamos a seleccionar nuestro botón, vamos a seleccionarlo. Entonces vamos a seleccionarlo, declaro una variable llamada ref. Pongo document.getElementBy allí, y la ID del botón, si recuerda, se llama botón 1, ¿sí? Se llama botón 1. Bueno, con la variable ref vamos a mandar a llamar al método add-event-listener, y el primer argumento pues es el evento, es decir, este método add-event-listener va a estar escuchando a ese botón, y cuando se le dé clic va a ejecutar una función que se va a llamar click-botón. Entonces se va a ejecutar la función click-botón. Click-botón, le pasamos un objeto que va a tener la información del evento. Luego declaramos una variable llamada numControl, así todo minúscula, numControl, o como sea, document.get. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el campo de texto, es decir, este campo de texto. Lo vamos a seleccionar. ¿Cómo se llama la ID de el campo de texto? Es la etiqueta del campo de texto, se llama numControl. numControl. Entonces lo vamos a seleccionar. Entonces esto pues va a estar aquí en esta variable. Entonces vamos a seleccionar ese campo de texto, y lo siguiente es que vamos a mandar a llamar a una función llamada envío-datos, y le vamos a pasar el valor que haya en ese campo de texto. Es decir, el valor que le hayamos puesto aquí, el número de control que le hayamos puesto aquí, ¿sí? Lo siguiente, pues vamos a mandar a llamar esa función, pues se va a ejecutar esa función envío-datos. Pero antes vamos a declarar una variable llamada conexión 1. Entonces, envío datos, lo que hacemos es, creamos el objeto conexión XML HTTP request. Después de esto, lo mismo de los videos anteriores, .onReadyStateChange, que esto lo que va a hacer es que se ejecute una función
a la cual vamos a llamar como mostrar respuesta cuando el objeto esté listo. O mejor dicho, cuando cambie de estado. Cuando cambie de estado va a ir cambiando de estado. Aquí viene la explicación para no estarlo escribiendo o mencionando. Este onReadyStateChange va a almacenar el nombre de la función que se va a ejecutar cuando el objeto cambie de estado. Es decir, va a ir cambiando de estado. 0, que es no inicializado, 1 es cargando, 2 cargado, 3 interactivo y 4 completado. Es decir, cuando esté en 4 quiere decir que ya está completado y ya se va a mostrar la respuesta. Entonces, con conexión 1, lo que hacemos es abrir un requerimiento al servidor y lo que vamos a hacer es pasarle 3 argumentos, luego uno de ellos el tipo de método, luego otro la URL a la cual nosotros vamos a enviar la petición, pero además de eso le vamos a enviar a num control, se lo vamos a enviar, vamos a enviarle a num control y ponemos true porque va a ser una petición asíncrona. Entonces, en el método open abrimos el requerimiento al servidor y con el método send enviamos ese requerimiento. Luego falta el método mostrar respuesta. Este método mostrar respuesta obviamente pues va a mostrarnos la respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a seleccionar el div donde se va a poner la respuesta. El div tiene un ID que se llama respuesta, si te das cuenta. Entonces, vamos a declarar una variable llamada respuesta. Ponemos document.get para seleccionarlo, ese div con ID que se llama respuesta. Bueno, después de esto, voy a volver, nada más voy a poner esto, si conexión 1.readyState, recuerda que el readyState cuando llegue a 4 es cuando ya quiere decir que está completado y se va a mostrar la respuesta. En un momento voy a volver a esta parte, me voy a funciones.php, esta parte ya lo había hecho en uno de los ejercicios anteriores donde utilicé MySQL. Esto es un array, lo estamos llamando data, ¿sí? Y luego aquí vamos a recuperar en cada if, vamos a recuperar la respuesta. Claro que esto sería lo ideal en tomar esos números de control desde una base de datos y todo eso, pero sería para otro ejercicio. Ahí vamos a ir por pasos. Entonces, vamos a tomar la respuesta, el número de control, es decir, lo que nosotros ingresamos aquí, lo que ingresamos aquí, aquí, aquí. Entonces, si el número de control es este 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ejecuta el código del if y vemos que tenemos estas 5 variables. Claro que podríamos nosotros simplemente declarar estas variables fuera, pero de igual manera vemos que la estamos declarando en cada if. Entonces, si el número de control es este, el nombre es Juan, apellido paterno es Galvez, estas son variables de PHP y ahí estamos almacenando los datos de ese alumno. Apellido materno igual a Galvez, bueno, aquí es apellido materno. Pérez, edad 25 y ciudad Madrid, ¿sí? Si no es ese número y es este que está aquí, 2, 2, 5, 4, 5, 6, 7, pues estos datos va a tener el alumno. Aquí de igual manera es materno y aquí es materno, ¿sí? Es decir, dependiendo del número de control, va a hacer los datos de ese alumno. Luego aquí, en nuestro data, que es nuestro array, esto, lo que estamos haciendo aquí es que lo vamos a pasar a un dato de tipo JSON. Ya expliqué lo que es JSON, ¿no? Te muestro una imagen de lo que es JSON para recordar. Entonces, JSON lo que hace es que por ejemplo, aquí te dice que va en comilla doble la variable y el contenido también debe ir en comilla dobles, pero con esto no es suficiente para tener un texto en JSON. Tendríamos que pasar esto con el método JSON-encode para nosotros poder recibir en ese método lo que deseamos convertir en notación JSON.
Bueno, observa lo siguiente. Tengo estos datos, ¿no? Y estos datos lo que voy a hacer es que los voy a pasar a, a JSON, ¿sí? Esto lo quité lo demás para que pueda quedar clara esta parte. Observe, yo quiero que observes esa parte y aquí estoy pasando data a formato JSON. Voy a recargar y te das cuenta, esto es un JSON. JSON, nombre en comilla doble, la variable, luego el Raúl, y te das cuenta, el nombre, cada dato está con una coma. Está con una coma. Esto es el formato JSON, ¿sí? Nombre con comilla doble, Raúl con comilla doble, edad con comilla doble, como es un número no lleva comilla doble, luego ciudad comilla doble y Madrid comilla doble. Entonces aquí luego pasamos a representación JSON, pasamos a data y esto se imprime con el eco. Aquí nada más estoy mostrando funciones.php. Tuve que quitar todo lo demás. Entonces esto, lo que hace esta parte, bueno, yo quito esto, voy a dejar todo lo que tenía, lo voy a dejar. Entonces, lo que hace esto es el dato correspondiente, ya sea, por ejemplo, este, lo va a pasar así como de esta manera lo va a dejar, como de esta manera, en formato JSON, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Entonces, aquí en JavaScript, si te das cuenta, una vez que el estado sea igual a 4, ves que va cambiando de estado, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a declarar una variable llamada salida y lo vamos a dejar en blanco. Luego vamos a declarar una variable llamada datos y aquí con el método JSON.parse vamos a tomar ese objeto JSON y lo vamos a transformar en un objeto de tipo JavaScript. Vamos a recibir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo que hay en el eco. Esto es lo que hay en el eco. Lo que hay en el eco es un data tipo JSON que son estos datos, cualquiera de estos datos, estos o estos, pero van a estar en formato JSON y lo que hace aquí es que los va a convertir a JavaScript. Es decir, la respuesta, response text, que es el dato devuelto por el servidor luego de que hicimos la petición y lo vamos a almacenar en la variable datos, ¿sí? Después de esto, salida va a ir cambiando de valor, de datos. Salida va a ser igual a salida que está en blanco, o sea, salida más salida. Y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner el nombre, el texto que dice nombre. Vamos a concatenarle a datos, que datos, recuerda que es lo que recibimos, es acá, datos.nombre. Luego ponemos un BR, que es un salto de línea. Entonces esto lo vamos a copiar, pegar, bueno, lo vamos a pegar 5 veces porque son 5 datos. Nombre, apellido paterno, apellido materno, edad y ciudad. Entonces aquí nada más vamos a cambiar apellido paterno, apellido materno, edad y ciudad. Y aquí nada más vamos a cambiar datos, punto, apellido paterno, bueno, es apellido paterno, datos, punto, apellido materno, luego datos, punto, edad y datos, punto, ciudad. Si te das cuenta, salida, todos estos datos se van a ir concatenando. Primero el espacio en blanco más el nombre. Después, salida va a ser igual a lo que contiene salida. Salida contiene esto, el nombre. Es decir, va a aparecer el nombre más el apellido paterno. Luego, salida va a ser igual a los datos que ya tiene salida, que es el nombre y el apellido paterno. Y le va a agregar el apellido materno. ¿Sí? Luego, salida va a ser igual a los datos que ya tiene salida, que es nombre, apellido paterno, apellido materno, le va a agregar la edad y luego salida va a ser igual a lo que ya tiene salida, que son todos los datos anteriores y le va a agregar la ciudad. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Va a estar, todos los datos del alumno van a estar en la variable llamada salida. Luego, respuesta en nuestro div que tiene la id respuesta, vamos a almacenar lo que tiene salida, que son los datos del alumno.
Si el ready state no es 4, va a aparecer respuesta.inner.html igual espere por favor. Eso es lo que va a aparecer, ¿sí? Entonces, vamos a ver el funcionamiento. Voy a recargar, bueno, es index. Porque estoy en funciones, index.html. Pongo el número de control, voy a poner otro número de control, voy a poner este. Si te das cuenta, dice bueno, aquí algo, apellido paterno indefinido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, me estaba faltando poner esto como argumento en un control, por eso no me aparecían los datos, ya que al momento de no tener este dato, ¿qué pasa? Funciones .php no podía trabajar. Entonces, ahora sí, poniendo ya este dato que me faltaba, pongo yo, bueno, voy a poner otro número de control, y me aparecen los datos. Si yo pongo otro número de control, como por ejemplo me van a aparecer esos datos. En videos posteriores voy a mejorar esto y voy a obtener esos datos de la base de datos. Si te das cuenta, aparecen estos datos. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos que realmente estemos pasando ese dato. Por ejemplo, aquí esto lo que hace es que cuando se cargue va a ejecutarse esta función. Aquí vamos a estar escuchando al botón que está allí en la página, y en el momento que le demos clic se va a ejecutar la función click botón. Esta función click botón lo que va a hacer es que va a tomar el valor que nosotros ingresemos en el input, que es y lo va a pasar al método envío datos. Este método envío datos va a recibir ese número de control y aquí en esta parte se lo va a enviar a funciones.php. Va a abrir un requerimiento HTTP al servidor. Entonces, con este número de control, dependiendo cuál número de control sea, cada variable va a tener su dato. Si es este número de control, nombre va a ser Juan, apellido paterno va a ser Galvez, etc. Entonces aquí vemos que en data vamos a poner pues esos datos. Vamos a poner esos datos y lo vamos a pasar a representación JSON. Y aquí en esta parte, en mostrar respuesta, ya se van a ir mostrando esos datos.